Hola, ¿qué tal? Yo soy Alina Andrade, psicóloga de profesión y vocación, y bienvenido a este canal, en donde hablaremos de desarrollo personal, crecimiento espiritual, despertar de conciencia. El día de hoy hablaremos acerca de qué es lo que te limita. Seguramente has conocido, has visto a muchísimas personas que tienen muchísimos sueños y muchísimas metas y sin embargo no lo llevan a cabo. No ejercen ese sueño, esa meta que tanto quieren, que tanto anhelo tienen en que se cumpla, en realizarla, en poder sacar ese brillo interno y ese potencial y relucirlo ante el mundo y poder decir, este soy yo, esto es lo que yo puedo aportar al mundo, este es mi valor como persona, yo sé de esto, yo puedo hacer esto y confío en mis capacidades y en mis habilidades para que pueda yo mostrárselo al mundo y que el mundo pueda nutrirse de lo que yo estoy ofreciendo. Si a ti te ocurre esto, es porque seguramente tienes limitantes mentales de tu pasado, de tu crianza, y también tienes limitantes en tu presente, con las que todavía no has trascendido, todavía no has podido transmutar para poder dar un paso diferente y no estar repitiendo siempre lo mismo, sino que tomar acción desde una conciencia en donde ya sé qué era lo que me limitaba y a partir de ahí puedo cambiar y puedo tomar otras acciones y otras decisiones. Cada persona tiene una herida, todos tenemos alguna herida y estas heridas, las más fuertes, son la herida del abandono y la herida del rechazo. En la herida del abandono quiere decir que uno de tus progenitores o ambos no se hicieron cargo de ti o no estuvieron ahí emocionalmente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tu mamá o que tu papá estén ahí en presencia a que estén en presencia y también cubriendo tus necesidades emocionales o escuchándote o apoyándote o dándote una buena retroalimentación o algo constructivo para tu vida y que tú puedas utilizar la fuerza de la madre y del padre como una energía para que tú puedas seguir adelante. Que sea algo que te pueda sumar, no algo que te pueda restar. ¿Ok? También está el hecho de la herida del rechazo. En la herida del rechazo, precisamente hubo mamá o papá que nos hicieron sentir aversión, nos hicieron sentir que nos discriminaban, que ciertas cosas que hacíamos estaban mal o que teníamos que moldearnos a como ellos estrictamente lo pedían o lo querían. Entonces, en esta parte del rechazo hay mucha represión por dentro y no he podido sacar quién soy. ¿Por qué? Por la historia que he estado recreando, que mis padres me han estado diciendo cómo comportarme, cómo sentarme, cómo hablar con la gente, qué carrera estudiar, con quién juntarme, con quién relacionarme, qué amigos tener, cómo vestirme, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en este punto del rechazo, el que se siente rechazado va a querer la aprobación de los otros, va a querer la aceptación de los otros y con tal de tener esa aprobación o esa aceptación, puede llegar a no poner límites a los demás, puede llegar que aunque hayan cosas que le hagan sentir incómodo o incómoda, aún así las haga, con tal de encajar en el grupo, en la sociedad, en el trabajo, en los amigos, etc. En ambas se pierde parte de tu individualidad, de tu esencia, de quién eres realmente. ¿Por qué? Porque vienes arrastrando una herida que no ha sido trabajada. Vamos a hablar de algunas características del abandono y otras características de la herida del rechazo. En la herida del abandono, son personas que hablan mucho, mucho, quieren ser escuchadas. Por eso hablan mucho. Hablan mucho de lo que hicieron, de lo que no hicieron, de qué les pasó, de qué no les pasó, de dónde estuvieron, de su vida, de su trabajo, de lo que sea. Pero hablan muchísimo. ¿Por qué? Porque mamá no estuvo ahí para escucharme. ¿Por qué? Porque en casa yo no tuve quien me pudiera validar mi opinión o lo que yo decía o lo que yo no decía o cómo me sentía. Entonces yo en casa no me pude expresar, así que socialmente suelto esa verborrea para que entonces mi herida del rechazo de alguna manera se cubra, se satisfaga. Otra característica es que les da miedo estar solos.
no pueden estar solos, precisamente como tienen miedo al abandono, tienen miedo a esta parte de la soledad. Entonces tengo que buscarme una amiga, una mejor amiga, un mejor amigo, un maestro, un tutor, un acompañante, a lo mejor un tío, una tía o mi pareja. Y entonces ahí ya no estoy solo, ahí ya no voy a revivir mi herida del abandono. Entonces me apego. ¿Para qué? Para no volver a sentir esa soledad. Cuando están solos, se sienten muy abrumados con su soledad. Lloran de la nada o empiezan a conectar con ellos mismos, empiezan a escuchar el silencio y entonces es como que me estoy dando cuenta de lo profundo y lo oscuro que es mi interior. Y eso no me gusta. No me gusta estar escuchando todos los pensamientos que bombardean mi cabeza o todas las emociones negativas que llegan. Y entonces por eso me quiero evadir. No quiero estar ahí. Busco la compañía, busco estar con alguien para no conectar con eso. Esta persona, con tal de no estar sola, se enferma. ¿Qué quiere decir esto? Que hay emociones guardadas, hay emociones no expresadas. Por ejemplo, no expresé que me enojé o no expresé que esa persona me hizo sentir muy triste. ¿Y qué es lo que hace? Todo eso se va al estómago. La colitis, la indigestión, la diarrea, de repente llegan cólicos o retortijones. Es por esa emoción que te has guardado y se manifestó de esa manera. Entonces esas personas, con tal de no estar solas, es como que me enfermé, me siento mal. Necesito que me cures, necesito que me alivies. Ese es el mensaje que transmiten. Quiero que tú seas mi doctor o mi doctora, pero no me descuides. Quédate aquí conmigo apapachándome. Ese es el mensaje que dan. También están mucho en el papel de víctima, de que el otro me lastimó, el otro me hizo. Una vez en terapia, llegó una paciente que tenía problemas de pareja y ella empezó a decir, es que él me trata mal, es que él me hizo sufrir, es que él no cambia, es que él me dijo, es que él quiere un tiempo, es que él está cansado. Y entonces le pregunto, ok, habla de ti, regresa a ti. Y entonces empezó, es que yo me siento mal porque él, y ahí otra vez está proyectando, ¿me explico? Ahí ya no está interiorizándolo a ella misma, a qué puedes hacer tú misma, sino lo estoy plasmando en el otro. ¿Por qué? Porque dependo tanto del otro que no me reconozco a mí mismo. Y entonces era otra vez, pero ok, ya estás otra vez hablando de él. A ver, tú, identifica lo tuyo. ¿Cómo estás tú? Y ahí fue cuando lloró, ¿no? Eso era lo que había en ella. El llanto, la tristeza. Y entonces empezamos a trabajar la emoción de la tristeza. Pero ella no estoy, es que es la otra persona la que me hace sentir mal, porque está mucho en el papel de víctima. Otra característica de la herida del abandono es que piden mucho la opinión de los demás. ¿Qué piensas tú? ¿Y qué opinas tú? Es que no sé qué hacer, es que no sé qué elegir. Es que necesito que me ayudes a tomar esta decisión, es que no quiero ir solo, no quiero ir sola a este lugar, acompáñame. Es que no sé qué hacer, no sé si seguir en esta relación o no, no sé si comprar esto o no, no sé si adornar mi casa así o de otra manera, o si seguir en este trabajo o dejarlo, o si emprender por mi cuenta o no. Entonces buscan mucho la opinión de la gente. Y también cuando tienen problemas también, es que tengo este problema, o es que me está pasando esto, o es que aquello, y empiezan a contar toda su lista de problemas y la persona que los escucha les da respuestas, les da soluciones. Pero ¿qué pasa cuando ya a una persona que tiene esa herida del abandono le das soluciones? Entonces te escucha pero no te hace caso. Te escucha pero no te hace caso. ¿Por qué? Porque lo que quiere es tu atención. Es que tú estés ahí para esa persona. Entonces cuando me dan soluciones es como que, es que yo no quiero solucionar nada. Yo quiero seguir aquí con problemas para que haya gente que me tienda la mano, para que haya gente que pueda escucharme, que pueda darme compañía. Porque eso es lo que más necesitan, la compañía. ¿Qué es lo que pasa en este sentido de la herida del abandono? Hay muchísimo que trabajar en el sentido de la soledad, porque es tan abrumador la soledad para la herida del abandono que necesitan atravesar esa soledad, pero no solos, precisamente no solos. Siempre tienen que tener una guía, un ancla, una manera en la que lo puedan atravesar, pero que no sea tan catastrófico o tan doloroso para ellos mismos. Por eso es tan importante la psicoterapia.
¿Por qué? Porque entonces voy con alguien y ya no lo atravieso solo. Es un agujero negro que está lleno de mi pasado y lleno de tristes recuerdos. Pero no lo voy a cruzar yo solo. Sé que tengo la ayuda de un profesional que no me va a ver como una víctima, pero que tampoco va a dejarme ahí solo. Entonces me puede ayudar y puede atravesar por ese océano tan profundo de tantas cosas. Y sé que al final puedo ir poco a poco mejorando yo como persona, sin ya ser el dependiente, sin ya ser el que busca fulanito o a quien sea. Ya sé que puedo ser yo mismo, quien me pare sobre mis propios pies y quien pueda caminar sobre mi propio destino. Ese es el aprendizaje que tiene que tener la persona que tiene herida de abandono. El aprendizaje de yo me tengo a mí. Yo soy fuerte, yo soy valioso, yo soy independiente. Y yo puedo regresar a mí cuando lo necesite. Pasando ahora a hablar de la herida del rechazo, que es muy diferente a mi punto de vista. ¿Por qué? Porque mi herida del rechazo hace que yo me rechace a través de los otros. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, son las personas que cuando están en un lugar donde hay mucha gente nueva, no se animan a hablar. Al menos no de primera impresión, no se animan a hablar, no se animan a platicar con gente. A lo mejor empiezan a platicar, pero tienen conversaciones superficiales, huecas, banales, vacías, en donde no conectan, no se abren con la gente. No es fácil para ellos abrirse con la gente. ¿Por qué? Porque eso significa que te doy armas para que tú me ataques. Te estoy mostrando mi vulnerabilidad y tú te puedes aprovechar de mí una vez que te enojes y me puedes reclamar todo eso. Entonces ese es el pensamiento de los que tienen la herida del rechazo. No me abro porque te muestro mi vulnerabilidad y entonces ya no soy tan fuerte. Si de primera impresión yo no soy fuerte, ahora imagínate dándote a ti poder para tú acabar conmigo en unos cuantos minutos. Entonces, piensa que no vale nada, piensa que no es suficiente, piensa que la otra persona lo haría mejor, piensa que la otra persona tiene más oportunidades, la otra persona tiene más talento, la otra persona tiene más dinero, la otra persona le va a ir mejor, pero al que se siente rechazado no. Entonces hay muchísima comparación, mucha comparación de que yo soy inferior y el otro es superior a mí. Y esa es una proyección. ¿Por qué? Porque estoy proyectando mi propia inferioridad en los otros. De que yo me siento así, entonces por ende los otros ya son superiores. Otra cosa de la herida del rechazo es que sienten muchísimo miedo al enojo de las otras personas. Cuando una persona está enojada, principalmente mamá o papá, está enojado con ellos, o un amigo o una amiga, o una persona que ellos consideren que tiene cierta importancia en su vida, cierta relevancia, cuando esa persona se enoja, se bloquean. Les aterra que se enojen con ellos. Es como que, ay, es que no sé qué hacer, ¿no? Que si yo estoy mal o porque si fue mi falta de responsabilidad, entonces no sé cómo reaccionar porque me da miedo lo que el otro pueda llegar a hacer en mí. Estas personas de herida de rechazo normalmente vienen de padres estrictos o autoritarios que tenían que hacerse las cosas como ellos decían y tenían que acomodarse como ellos decían porque si no ya iba a haber algo negativo. También tenían que hacer lo que los papás decían, cómo comportarse, cómo vestirse, etc. ¿Por qué? Porque entonces ya no tienes mi aprobación, ya no tienes mi aceptación. Entonces ellos están condicionados a agradarle a todo el mundo. ¿Por qué? Porque si no te agrado a ti, entonces me estás rechazando, no tengo tu aceptación, no tengo tu aprobación. Y entonces ya no valgo, ya no soy alguien importante. ¿Me explico? Otra característica de la herida del rechazo es que evaden muchísimo. Evaden muchísimo. Cuando una persona empieza a confrontarlos o empieza a decirle las cosas que hacen realmente, cosas que tienen equivocaciones o que tienen errores o que hay que corregir ciertas cosas, lo evaden. Se van por la tangente o ponen una excusa o ponen una justificación. ¿Por qué? Porque no quieren reconocer que ellos estuvieron mal. No quieren reconocer que yo me equivoqué, que yo tengo que rectificar mi error. ¿Por qué? Porque entonces si yo lo acepto, significa que yo
¿cómo te explico? Que yo estoy mal, que yo ya no tengo tanta inteligencia como yo pensaba y yo valgo menos de lo que yo pensaba. Entonces está frágil la autoestima cuando se está con esta herida del rechazo, queriendo agradar a los demás, pero si me equivoco ya no te agrado. Entonces no me gusta no agradarte y me quedo acá. A diferencia de la herida del abandono, el que se siente rechazado casi no habla. Casi no habla, es una persona que se aísla, son personas que a lo mejor son muy tímidas o son muy introvertidas, o tal vez son personas extrovertidas pero no lo demuestran, se limitan y su grupo de amigos es muy reducido y curiosamente también tal vez se sientan rechazados. También ellos buscan la aprobación o la aceptación. ¿Por qué? Porque vibran en la misma frecuencia. Entonces cuando tú estás desde un estado de tu herida o de carencia o de sentirte insuficiente o de que no valgo mucho o de depresión o de ansiedad, invariablemente vas a buscar de manera inconsciente personas que también tengan tus mismas características. ¿Por qué? Porque te resulta familiar, te resulta reconfortante. Pero eso no significa que haya un progreso o que tú vayas a avanzar como persona. ¿Por qué? Porque te estás nutriendo de algo que ya está en ti. Las otras personas simplemente van a resonar con eso que ya está en ti. Así que da un poco de pena o da un poco de miedo que una persona que se siente con esta herida del abandono o con la herida del rechazo pueda conectar con gente que ya ha podido trascender esa herida y que se sienta bien consigo mismo, que tenga mucha seguridad, que tenga muy buena autoestima. Les preocupa porque entonces me puede dejar o yo no soy suficiente, yo no soy tan inteligente, yo no he atravesado eso y entonces me da miedo. ¿Por qué? Porque te veo como un superior, incluso puede que te vea como un dios, porque también está esta proyección de que yo soy tan inferior y el otro es tan grande y tan alto que no te puedo alcanzar. Entonces está esta manera en la que se relacionan y se terminan quedando con personas que son muy parecidas en personalidad con ellos mismos. Ahora bien, ¿cómo esto te va a limitar a ti como persona? Esto te va a limitar a ti como persona. ¿Por qué? Porque es tu herida y es lo que no te permites sanar y liberarte para tú desarrollar tu máximo potencial. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Darse cuenta. El primer paso es darse cuenta. Y eso no cuesta nada, para eso no tienes que pagar ningún peso. Simplemente hacer autoejercicios para tú darte cuenta de que cuando en tu herida del rechazo estés hablando y no permitas al otro hablar, o si el otro habla casi no lo escuchas o casi no le prestas atención porque tú quieres la atención. Entonces date cuenta de cuando estés hablando tanto y tal vez puedas empezar a practicar hablar a solas, hablar contigo. No significa que estés loco, no significa que estés mal de la cabeza, es un ejercicio que te va a ayudar a que te escuches, que te va a ayudar a que tú te mires desde los ojos de la presencia, desde los ojos de mi palabra cuenta, mi opinión vale. Entonces puede que te ayude ese ejercicio para empezar a darte cuenta. Para la herida del rechazo, date cuenta de cuando el otro te esté realmente rechazando o cuando tú te estés rechazando a través de los otros. ¿Por qué? Porque si vas a una fiesta, si vas a algún lugar o si estás en clases y tienes miedo de levantar la mano, tienes miedo de pedirle algo al compañero de al lado, tienes miedo de hacer una pregunta al maestro, date cuenta cuando esté siendo real de que el maestro te haya hecho una mala cara o de que el maestro tenga algo específicamente contra ti o no quiera enseñarte a ti o que a todos los demás estén bien y tú eres el que está reprobado. Date cuenta de cuando sea una fantasía y cuando ya sea real. Cuando ya sea real, entonces vas a recordar, vas a volver a ti y te vas a decir, es que soy yo, es mi herida del rechazo la que está hablando. Y ese es tu ego. Entonces es mi herida, no tiene por qué ser realidad y puedo actuar de manera diferente. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que pienses que el maestro te está rechazando, levantes la mano en el salón y hagas la pregunta. Ahí estarías enfrentando tu miedo para pensarse. Yo soy Alina Andrade, psicóloga de profesión y vocación. Si te gustó este contenido, déjame un like, un comentario, yo te lo responderé con todo gusto. Hasta la próxima.